Ana Pau y traigo esta traducción para ti. Si eres un discípulo y tienes un trabajo, esto te interesa. Ya no somos simples trabajadores que están ahí nada más sobreviviendo. Ahora pertenecemos al escuadrón del rey. Y esta clase te la traigo traducida, la dio Joe Japera en Los Ángeles, California, y te va a encantar. Joe, por si no lo sabías, es famoso. Él es un autor de cómics cristianos desde hace mucho tiempo, es autor de otros cómics, además escribe libros, además es un pastor increíble, además hizo un disco y además yo tuve la oportunidad de colaborar con él. Así que te dejo los links para que cheques su trabajo. Joe nos entrega esta magnífica clase empezando en Génesis 37. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. En inglés dice, les daba un mal reporte. Y este es el primer punto práctico de la clase. Ahorita, en donde estás trabajando, no importa dónde sea, ¿hay alguien que podría dar un mal reporte de ti? ¿Hay gente que diciendo la verdad puede decir que estás haciendo mal tu trabajo? Joe comparte que cuando tenía 20 años, eso era terriblemente cierto para él. Él acostumbraba a quedarse dormido en sus trabajos y además estaba orgullosísimo de ello. En uno, de hecho, lo corrieron, en el otro, pues bueno, no se dieron cuenta, pero ahora que es parte del reino, que se ha arrepentido y que Dios lo ha hecho crecer de manera impresionante en el mundo laboral, piensa, no, por favor, sálvenme de gente así, aléjenlos, por favor. Él dice, me doy pena, o sea, me da repulsión como yo trataba mis trabajos antes. Vamos a retomar. José daba un mal reporte de sus hermanos y sus hermanos básicamente pues lo quieren matar y luego deciden aventarlo ahí a una cisterna, que es algo así como un hoyo, ¿no? Y lo acaban vendiendo como esclavo. Vamos a Génesis 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿A poco no nos gustaría, nos comenta Joe, que se pudiera decir esto de nosotros en una entrevista de trabajo? Así de, voy a encargarme de todo, soy una gran trabajadora o trabajador, usted puede confiar en mí, puedo aportar mucho a su negocio. Nos encantaría decirlo, pero ¿sería cierto? ¿Es así como estamos haciendo las cosas ahora mismo donde trabajamos? Y no solo para que obtengamos un buen empleo, sino para que nos promuevan y nos asciendan en ese empleo. Para que eso suceda, todos vamos a tener que demostrar que somos un trabajador como José. Pero ¿cómo llegó José a esto? Vamos a estudiarlo. ¿Qué estaba haciendo José antes? O sea, José ya tenía años de experiencia administrando casas y todo eso. No, él había sido vendido como esclavo y antes de eso era pastor y trabajaba con animalitos. Entonces, él no sabía nada de administrar casas. Sin embargo, vamos al verso 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían como muy bien. En inglés dice, entonces el Señor estaba con José de manera que prosperaba. Esto
Lo han escuchado, dice Joe, en muchos sermones, pero ahora tenemos que aterrizarlo a nuestra vida laboral. Este video se trata de nuestra vida laboral. Nosotros debemos, dice Joe, orar para que Dios esté con nosotros en cada aspecto de nuestro trabajo. Nos guste o no, ahorita vamos a ir a esa parte. Joe comenta que cuando trabajaba con personas de capacidades especiales, él y su esposa oraban para que Dios les diera favor porque lo necesitaba. O sea, Joe no fue a la escuela para estudiar esta carrera en específico, o sea, ni siquiera cerquita. Y aún así sobresalió en ese trabajo, sin matrícula. ¿Por qué? Porque él pertenecía al escuadrón del rey. Dice Joe, subráyalo, ponle marcador, una estrellita, lo que quieras. Debes buscar el favor de Dios en todos tus trabajos. O sea, mucho de lo que pasó con José se le podría atribuir a su integridad. Pero Joe cree que mucho más de eso era atribuido a Dios dándole la visión de cómo hacer las cosas bien. Y sí, fíjate, Joe nos dice, tú, yo, representamos a Jesús en nuestro trabajo. Ahí otra vez. Tú y yo representamos a Jesús en nuestro trabajo. Pero si solo nos conformamos con hacer lo mínimo y de mala gana, pues nadie se va a impresionar del verdadero cristianismo. Si la gente está dando puros malos reportes de ti, ¿cómo van a querer acercarse a Dios? Si no somos una buena empleada, un buen empleado, estamos, agárrense, ridiculizando al cristianismo. Como pasa, ¿verdad? Muchas veces. Si somos malos empleados y estamos promoviendo que ser discípulo es lo máximo y que Jesús es lo máximo, pues no. Es terrible. No hagamos eso. Joe admite que él fue así cuando era joven. Fíjate, Joe nos cuenta algo súper interesante. Incluso como discípulo, Joe fue así porque llevó el ministerio y su trabajo de una manera equivocada. Él decía, o sea, no tengo tiempo para ser buen empleado porque estoy trabajando duro para el Señor. No, eso no nos da el favor de Dios. Trabajar, fíjate, es cómo haces las cosas y también es un acto espiritual. Así es. Los trabajos, de hecho, fueron parte del plan desde un principio de la creación. O sea, aún antes de que Adán pecara, él cuidaba del jardín. Pero que el trabajo fuera duro, ¿era parte del plan también? No. Eso fue consecuencia de la caída. Joe le pregunta a las hermanas, ¿alguien de aquí ha tenido un bebé? ¿Hubo dolor en el parto? Y unas así de, ni me preguntes, ¿no? Y Joe dice, ok, entonces no es de espantarse que haya dolor en los partos para traer bebés al mundo. ¿Por qué entonces nos paniqueamos de que nuestro trabajo sea duro? Dice Joe, ¿por qué te quejas? Ay, es que odio mi trabajo, es horrible. Él nos cuenta. Cuando su esposa tuvo a sus bebés, ella no estaba así de, ay, ¿por qué voy a ser mamá y me va a doler un chorro? O sea, no. Ella estaba enfocada diciendo, voy a tener un bebé, va a haber dolor y va a ser maravilloso. Entonces, abracemos el hecho de que el trabajo sea duro. Otro punto. En la Biblia dice que debemos orar continuamente, ¿verdad? Tenemos que orar por favor y éxito en nuestro trabajo, no solo una vez, así de Señor, ayúdame en mi trabajo. No, es constantemente, es continuamente. Mira cómo dice el verso 4. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Tenemos que entender algo, dice Joe. Cuando tienes un trabajo y tienes clientes que te pagan, te están confiando algo. Híjole, esto me llegó durísimo, familia, cuando estaba traduciendo esto. O sea, así como tú le encargas algo preciado a ti a alguien, así de, oye, ¿me cuidas? No sé, lo que sea. Te están confiando algo. Pero ¿qué pasa cuando traicionas esa confianza? Ya no te pagan. Tenemos que entender que tenemos que ser confiables. Fíjense,
Y José, después de que lo tiran dentro de una cisterna y lo venden a la esclavitud, ¿crees que se encontraba en una situación difícil o dura laboralmente? Por supuesto que sí. Sin embargo, él sobresalió y él prosperó. Paréntesis mío, que lo duro de nuestros trabajos no evite que prosperemos y que seamos alguien destacado. Cierro mi paréntesis. Nosotros queremos llegar a un punto donde nuestro jefe nos vea y nos diga, ese es mi gallo. ¿Por qué? Porque aportamos un gran valor a la empresa, incluso a nuestro propio negocio. Por supuesto que nos quieren dar un ascenso, por supuesto, nos dice Joe. O sea, si tienes un buen negocio, por supuesto que la gente va a querer ser tu cliente. Por supuesto, porque tú atiendes a la gente de tal manera que te comportas como un digno miembro del escuadrón del rey. Joe pasó de ser un chico que se quedaba dormido en sus trabajos, y estaba orgulloso de eso malamente, a ser alguien que se le llegó a confiar presupuestos de miles, siendo director estatal de fuerza laboral, recibiendo subvenciones del Estado, hablando frente a todo el corporativo de abogados, de todos los Walgreens, entrenándolos. Él lee a José en Génesis y se queda así de, wow, Dios, es que no hay manera, solamente tú pudiste haber hecho eso. Y sí, o sea, José a lo suyo. Encuentra el favor del Señor, se lo suplica, está teniendo una vida derecha, no se mete con mujeres con quien no debe meterse, espera más tarde a que Dios le da a su esposa. Sí, no se deja vencer por la presión, está enfocado en lo que es correcto. Y Dios eventualmente lo asciende a ser el segundo en comando en todo Egipto. Pero después de haber estado en prisión por más de una década, ¿por qué no? Todo eso maravilloso después de estar más de una década en prisión. Vamos a ver. Joe nos dice, puede que tú ahorita estés pasando por un tiempo donde no seas apreciado. Te estás esforzando, estás haciendo un trabajo así de 10 y muchas veces estás así de, Dios, ¿y como dónde está mi aumento de sueldo? ¿No que me iba a ir bien? Si perteneces al escuadrón del rey, viene. Señores y señores, viene. Claro que sí. ¿Acaso no estás acumulando tesoros en el cielo? ¿Representando bien a Jesús en tu trabajo? Nos dice Joe. Entonces las bendiciones vienen, o sea, es sí o sí. Aquí la cosa es cómo estamos haciendo las cosas. Paréntesis mío, ¿verdad? Ya sabemos lo que es ser parte del escuadrón del rey. Ahora vamos a ver, a veces cuando entras a trabajar te dan una lista de, pues, en qué va a consistir tu trabajo, ¿no? Bueno, hay una descripción de nuestro trabajo en la Biblia. ¡Vamos a descubrirlo! Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en el mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con una herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Joe nos pregunta, ¿están conscientes de esto? ¿A quién servimos realmente? A Cristo. Y la palabra nos dice que el Señor nos va a recompensar. Luego entonces tenemos que darnos cuenta de que no tenemos una mala jefa, de que no tenemos un mal jefe. Porque esas personas no son nuestros jefes realmente. Y si entiendes que tu jefe es Dios, entonces no tienes un jefe injusto o que no te entienda. Tienes, de hecho, un jefe que te entiende y que vino aquí y se desgastó a sí mismo hasta la muerte, literalmente, por ti. Y lo que realmente cambia nuestro enfoque es saber para quién estamos trabajando realmente. Joe nos dice, ni te preocupes más allá de lo necesario. O sea, tú ya estás recibiendo favor y gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eres salvo, porque eres salva, porque eres una discípula, porque eres un discípulo. Eso significa que no existe algo así como un mal trabajo o un trabajo chafa. O sea, Joe entiende la tendencia del mundo de burlarse de la gente que trabaja en lo que pareciera ser poca cosa. Pero Joe no ve a Dios menospreciando a José cuando estaba literalmente en el hoyo de esa cisterna, como esclavo, en la cárcel.
Dios no menospreciaba a José, Dios estuvo con él. José también llegó a trabajar en la cárcel y llegó a sobresalir. Un día Dios le ayudó a interpretar sueños que eventualmente lo sacaron y bueno, sabemos el resto de la historia y si no, léelo, te va a encantar. Así que Dios va a estar haciendo cosas así en tu vida, en un trabajo y tenemos que estar atentos, poniendo atención en lo que Dios está haciendo. Oremos para que nos caiga el 20 de ser grandes trabajadoras y grandes trabajadores en el lugar que Dios nos ha puesto para trabajar. ¿Ok? Entonces, primer punto de nuestra descripción de trabajo según la Biblia. Trabaja como si trabajaras para el Señor, o sea, de buena gana. Hay otra cosa que no puedes dejar pasar en tu trabajo. Si eres un discípulo, vamos a Colosenses 4:5. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. En inglés dice, sean sabios con los de afuera. O sea, ya con eso, pero vamos a analizar. Aprovechando al máximo, en inglés dice, haz lo máximo, no lo mínimo, dice Joe, y luego ve por tu quincena. Aprovecha al máximo cada momento oportuno, da tu esfuerzo al máximo en cada momento oportuno. O sea, si estás generando un ingreso, tienes que estar al máximo para poder realizarlo bien. Y Joe nos comenta cómo él y su esposa Denise están en forma. Joe y Denise no comen mucha comida chatarra, se van a dormir a una hora razonable, hacen ejercicio, o sea, se cuidan, aprovechan al máximo cada oportunidad. Joe entiende que si él algún día se autoinduce problemas de salud por comer chatarra, desvelarse, tomando café y que se pone todo nervioso, despilfarrando el dinero en toda clase de cosas innecesarias, chutándose 5 series al mismo tiempo, pues su mente no va a estar como ágil, ¿verdad? En su trabajo. O su mente no va a estar ágil haciendo discípulos o cualquier cosa, va a estar como zombie. Ha pasado. Es que de verdad uno acaba así nomás, como zombie, existiendo nomás, ¿no? Porque tienes la tatema frita, tienes el cerebro frito. Esto nos convierte en malos trabajadores, en pésimos trabajadores, y no solo en el trabajo, en lo que sea, en nuestras familias. Pero nosotros no hacemos esto porque somos parte del escuadrón del rey. Y vamos a rendir lo mejor en cada momento, porque nos vamos a cuidar. Joe estaba en la cúspide de todo antes de entrar al ministerio como director de fuerza laboral de la Cámara de Comercio de Chicago. Y nos recuerda, él no estudió para eso, todo fue Dios. ¿Y qué crees? No solamente hay favor cuando se lo pides a Dios, tus cotrabajadores también tienen favor de Dios, aunque ni lo busquen, o sea, siguen vivos, ¿no? Tienen favor de Dios porque tú trabajas con ellos y porque los puedes alcanzar. Ok, punto número 3 de la descripción de nuestro trabajo en la Biblia, Mateo 10:16. Esta es una súper escritura, muchas veces mal entendida, pero hoy la vamos a entender, dice Joe. Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos. En inglés dice gentiles como palomas. Joe nos pregunta, ¿has visto una serpiente? O sea, son como muy peculiares, ¿no? La palabra astuto también se traduce como sabio. En otras palabras, tienes que buscar el mejor momento para actuar. Tienes que maniobrar cuidadosamente. Es ese aspecto de las serpientes, no otros, ¿ok? No se malviajen. Es ese aspecto, el ser como sabio para saber cuándo actuar. Cuidadoso. O sea, no puede uno andar hablando así nada más en el trabajo, ¿no? Como sin ponernos a pensar un poquito en qué estamos diciendo. Tenemos que escuchar primero, nos dice Joe. Y si hay gente que lleva ahí trabajando más tiempo que tú, escucha. Y si hay alguien en tu trabajo que digas, ese puesto yo lo quisiera, entonces aprende de ella, aprende de él. Eso es ser astuto. Y claro, también tenemos que ser inocentes como palomas. ¿Has visto una paloma? Son lindas, son inocentes.
no podemos tener cola que nos pisen en el trabajo. No podemos andar ahí siendo culpables de cuanta cosa, o sea, tenemos que ser inocentes como palomas. Observa tu empleo, qué es lo que haces y cómo lo haces, desde que entras hasta que sales. Y luego detecta, este es un tip, las áreas donde seas culpable de algo y arrepiéntete. Ese es el punto de ser astuto como serpiente e inocente y gentil como paloma. Los dos se combinan. Si fueras uno nomás o lo otro, sería un desastre. Eso es paréntesis mío. Ahora vamos a Juan 2. Esta es otra cosa que tenemos que tener en nuestra descripción de cómo trabajar y tiene que ver con las relaciones interpersonales en nuestro trabajo. Ahora, este es un punto durísimo porque hay cómo pega, ¿no? O sea, de repente sí te pone a pensar y las relaciones interpersonales en los trabajos muchas veces nos impiden avanzar o seguir en ese trabajo. Entonces, superémoslo. Vamos. O sea, que Dios te diga cómo lidiar con esto. ¡Woohoo! Eso sí es lo mejor. Y debemos de ser muy agradecidos con eso. Juan 2:23 dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¡Wow! Joe nos dice, tienen que ser personas confiables en su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el jefe? ¿Se acuerdan? Jesús. Pero no podemos nosotros ser confianzudos con las personas de ahí, si no son cristianos de a de veras, ¿verdad? O sea, discípulos. Y Joe nos comparte que ha fallado en esto. O sea, él antes era así de, no, pues ahorita voy con mi comadre más guapa así de la recepción y vamos a hablar mal del jefe. Tenemos que arrepentirnos de esto. Así no es como Dios bendice ni nuestro trabajo, ni nuestro negocio, ni nos da favor, incluso en otras áreas de nuestras vidas. Tampoco podemos poner todas nuestras esperanzas y nuestro corazón únicamente en nuestra carrera. Ha pasado, porque cosas pasan y al rato el trabajo de nuestros sueños pues puede ser eclipsado por algo que no sabemos que se está desarrollando ahora mismo. Y ha empezado a pasar, o sea, incluso alguna guerra, quién sabe. Nuestra identidad tiene que estar en Jesús y no en tu carrera, ni en tu trabajo, ni en tu guitarra, ni en otras cosas. Tenemos que ser astutos e inocentes. Aprovechar nuestro trabajo para conseguir los más recursos posibles para hacer las cosas importantes, dentro de las cuales también está aportar para las misiones, para el reino. Por supuesto que sí, sin esas misiones yo no estaría aquí. Muchos de los que estamos viendo estas clases y viendo esto tampoco. El último punto está en 2 de Timoteo 2:11. Vamos para allá. Este mensaje es digno de crédito. ¿No te encanta eso? Dice Job. O sea, aquí de hecho dice algo en lo que podemos confiar. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Nosotros, nos pregunta Joe, ¿morimos con Jesús? Sí, los que somos discípulos y hemos estudiado el verdadero proceso de salvación, este es paréntesis mío, en el bautismo, ¿verdad? ¿Estamos aguantando y resistiendo? Pues sí, ¿no? Cada día, cada minuto, a veces. Entonces estamos reinando ahora con Él. El reino es ahora. La gente de nuestros trabajos necesita que representemos bien a Jesús. La gente a nuestro alrededor, en general, nuestra familia, necesitan que representemos bien al creador de todas las cosas, no lo que ha pasado con la religión. O sea, no le estás intenciando, pero eres un buen empleado y la gente quiere acercarse a ti. Eres un buen empleado y la gente quiere tomar su lunch contigo, la gente se quiere acercar a ti. Eres un buen empleado y entonces cuando les invitas a, no sé, a algún lugar o a un estudio bíblico, van a querer estar ahí. Y este es el último punto, dice Joe. En el trabajo reina junto con Cristo. Cuando pones esto en práctica como José, como si estuvieras y fueras parte realmente del escuadrón del rey,
vas a reinar con Cristo, vas a ascender, vas a recibir nuevos clientes, te van a promover, vas a honrar a Dios y vas a construir el reino de Dios. Esta fue la clase de Joe Giappera. Te dejo los links para que veas la clase original y también parte de su trabajo, que es increíble. Y bueno, ¿por qué no? El disco donde yo tuve la bendición de participar. Yo soy Ana Pao. Hasta la próxima.